Pantalla. Sí, Bien, sí. buenas tardes a todos. La introducción va a ser breve, dado que el espacio se deja para la persona que va a hacer la presentación. Bueno, todo el mundo conoce al profesor, al doctor Andrés Soto Bubert, el cual es una persona muy trabajadora, que lo conozco bastante, y que ha tenido grandes logros en su vida. Y la verdad es que eso dice mucho, más allá de una lista de currículum, lista de publicaciones, lista de clases, lista de alumnos dirigidos. La verdad es que ha hecho todo lo que le corresponde a una persona que es bastante joven. Yo quiero indicar dos cosas. La primera es que Andrés se dedica, y perdón la informalidad, es el director de la carrera de Ingeniería Civil de Minas, de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián, y en ese carácter va a dar este webinar nacional que vamos a empezar pronto. Así que yo creo que estamos y podemos partir. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias por sus palabras, profesor Acevedo. ¿Mm? El que usted me presente para mí el siempre es grato, porque también fue su guía de mi tesis, ¿no es cierto?, de mi doctorado, y me hizo clases en la universidad siendo yo muy, muy joven, cuando estaba en pregrado. Y en particular, una de las cosas que me enseñó fue la fisicoquímica. ¿Ya? Hace poco tuvo usted un exalumno en otra charla, ¿no es cierto?, que nos presentó un tema de flotación, y también, digamos, es la fisicoquímica la que aparece. Entonces, el, yo que les voy a contar hoy día es un tema en realidad que tiene relación con parte de mi vida laboral, ya que son temas de investigación que a mí en particular me interesan porque son recursos, ¿no es cierto?, que tiene el país, y creo que esos son los temas en que la minería debe hacer énfasis, ¿ya? En particular es un tema de producción en pozas solares, ¿ya? El caso de salmueras de sales de potasio y litio. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque el salar de Atacama en Chile tiene este tipo de recursos, y no es el único salar en Chile que tiene este tipo de minerales. Y adicionalmente está presente en la región, ¿ya? En particular en Bolivia y en Argentina. Entonces, es un tema a mi juicio importante, y es el mundo de las sales, ya que en general en minería no todo el tiempo se habla de esto, se le da más énfasis a la minería metálica, bueno, por lo que es el cobre, evidentemente, pero ha empezado a surgir este tema de litio con fuerza, y por lo tanto tal vez es un tema que convoque. Yo algunas, tal vez para contar un poco de historia mía personal, yo me doctoré, ¿no es cierto?, en ciencia de los materiales, en un doctorado de ciencias de la ingeniería, ¿ya? Y la mención era ciencia de los materiales. De formación, yo soy ingeniero civil químico, hice una licenciatura, ¿no es cierto?, en ciencias de la ingeniería, mención industrias y química. Llevo un tiempo como director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas, pero estaba adscrito a otras carreras de ingeniería con anterioridad. Estuve en la misma Universidad San Sebastián en Ingeniería Civil Industrial, ¿ya? En general siempre ligado a temas de procesos, ¿ah? Más procesistas. Y digamos, en otras casas de estudio incluso estuve alguna vez ligado a computación. Entonces, siempre en el mundo de la ingeniería. El- Soy miembro de algunos comités técnicos, a mi juicio son instituciones importantes en el país, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, y recientemente me colegié ahí. Es la última actividad que he hecho
digamos, pertenecer al Instituto de Ingenieros, y también soy parte del Comité Técnico de Hydroprocess. Desde el 2013, llevo 7 años prácticamente ahí en ese comité. También en la revista, ¿no es cierto?, Inglo Mayor, donde es una revista electrónica que es un esfuerzo del doctor Acevedo, y yo lo he acompañado, ¿no es cierto? Hay varios colaboradores ahí nacionales e internacionales, en una revista de ingeniería. Y en particular también la última cosa que he realizado es ser parte de los FONDEF, que lo que era el ex CONICIT. Yo le pongo CONICIT porque todavía es CONICITES, ¿ya? En el área de minería virtuosa, ¿no es cierto?, en 2019 y 2020, y en general en temas ligados al mundo del litio, es lo que yo en general visualizo, ¿no? Ese tipo de problemas. Eso es lo más recurrente. He sido consultor de algunas empresas, ¿no es cierto? Algunas ligadas a estos temas de litio, y poquitito ligado a soluciones, ¿no es cierto?, vinculadas a problemas de, de balances de masa, qué sé yo, ese tipo de cosas en cobre, ¿ya? Pero más que nada es el mundo de las sales lo que a mí me ha marcado, digamos, mi quehacer. ¿M? Yo, para mostrar un poquitito la relevancia que tiene el litio, año a año esto va en una evolución permanente. ¿Por qué? Por lo atractivo que es el, el mercado, digamos, por la cantidad de demanda que ha tenido el litio y su aumento en precio, ¿ya? Hace 10, 15 años, la verdad es que en los salares chilenos era más interesante el potasio que el litio, ¿ya? Pero el auto, ¿no es cierto?, la electromovilidad, las nuevas baterías de automóviles ha hecho que surja de aquí toda una industria con mucha fuerza, y hay muchos países que se han ido incorporando al tema de producción de litio. Ya Chile históricamente ha tenido producción de litio, tenía procesos, digamos, industriales conocidos, y era el productor mundial más importante hace unos años, pero ha aparecido, digamos, en el marco mundial otros países como Australia. Este es un reporte que yo saqué de Cochilco, está fresquito, ¿ah? Les pongo ahí el nombre porque está muy completo. Es la oferta y demanda de litio hacia el 2030, ¿ya? Y es un estudio que marca la proyección, precios, todo lo que tiene que ver con mercado y demanda de litio. Y es, digamos, un estudio que yo diría está interesante si quieren revisar este tipo de temas. Ya les pongo ahí la bibliografía para que lo visiten, ¿ya? Es un informe muy, muy bueno, y está en la página web de Cochilco, ¿ya? De la Comisión Chilena del Cobre. Y ahí no solo aparece el litio, aparecen otros recursos minerales ahí, eh, que son de interés para el país. ¿Ya? Lo que quiero marcar simplemente es que Chile, eh, digamos, tiene una participación del orden de un 30%, ¿no es cierto? Y Argentina empieza a ganar significancia, ya con un 9%. Y hay que recordar que hay otro tercer país que tiene bastante, diría yo, el litio, principalmente en el Salar de Uyuni, que es Bolivia, ¿ya? Entonces, después yo se los voy a mostrar eso en un mapa, pero se habla del triángulo del litio en la región, ¿ya? Y es interesante, digamos, visualizar eso. ¿M? Bien, por participación por empresa, si bien antiguamente esto está en SQM, digamos, era la empresa predominante, y después lo que era SCL, la Sociedad Chilena del Litio, que después fue controlada por Albemarle, que es una compañía americana, ¿no es cierto? El, la verdad es que si uno mira Chile, hay actualmente a 2019, esto es del orden de un 30%, y han ido apareciendo otros actores, ¿ya? Y uno puede ver por control operativo o bien por control corporativo, ¿ya? Y ¿quiénes aparecen acá? Tianqi. Tianqi es, digamos, una empresa que empieza a marcar presencia, son empresas chinas, ¿ah?
que empiezan a comprar, ¿no es cierto?, empresas acá en Sudamérica o a financiar proyectos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes generan, en el Asia se genera la tecnología de batería. Entonces están integrando, digamos, toda la cadena productiva desde la materia prima, ¿ya? Para que ustedes hagan un orden de magnitud, más o menos cerca del 79% del litio que se produce es en base a carbonato de litio en el mundo, y del orden de un 24% es de hidróxido, ¿ya? Eso es más o menos las cifras. Chile está presente en Albemarle y SQM, ¿ya? Esas son las empresas que hay acá. Y en Argentina, ¿no es cierto?, empieza a aparecer en la zona de Salta, en la región norte de Argentina, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer varios proyectos. Y en Chile, digamos, hay algunos planes de expansión, ¿no es cierto?, que fueron anunciados, y hay incluso empresas como Codelco evaluando, por ejemplo, en algunos salares distintos a Atacama, si entra en producción, ¿ya? Entonces, es un negocio que va al alza, está creciendo la demanda a nivel mundial en general, ¿ya? Y tiene algunas singularidades, evidentemente, con tema COVID, por un tema de demanda de automóviles, y que haría que tal vez el producto de este tema pueda bajar la demanda, ¿no es cierto?, de batería, pero es algo que se entiende sería circunstancial. Hacia el 2030 en general uno proyecta que va en aumento esto. Ahora, no solo Chile, Argentina y Bolivia tienen litio. Uno puede ir a Israel, al Mar Muerto, y si uno mira y hace fotos satelitales y hace algunos zoom, encuentra cómo está bafleado el Mar Muerto. Tiene unas pozas gigantescas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que son bafles que tiene paredes que hacen cuenta de que digamos, el Mar Muerto le generan compartimientos donde precipitan básicamente NaCl y KCl, y el KCl es el producto de venta de ellos. Ya no se han metido mucho con litio los israelitas, pero sí son productores mundiales de cloruro de potasio, y a ellos les interesa por esas características. Ahora, si ustedes me preguntan, fuera de ser unas pozas de enormes dimensiones, ¿qué otra característica tienen? En general tienen una profundidad bastante mayor que las pozas que hay en Chile, ¿ya? Puede ser de varios metros. Entonces, tienen otras características, siempre ubicadas en un desierto, ¿ya? Con climas áridos, al igual que las nuestras, ¿ya? Eh, Eso son más o menos algunas dimensiones de una poza de ellos, ¿ah? Para que ustedes observen más o menos eh, de qué porte son, ¿no es cierto? Y cómo está diseñado eso. Ya más o menos, para que tengan una idea del área, son 490 hectáreas. Acá tienen otro ejemplo de 590 hectáreas, o sea, son cosas realmente enormes. ¿Ya? Si van a Estados Unidos, también van a encontrar diseños de pozas solares, ¿ya? Tienen evidentemente otras dimensiones, ¿ya? Son pozas bastante más chicas. Y si van a China, lo mismo, ¿ya? Y si ustedes observan el string de pozas de China, la verdad es que se ven tonalidades de distintos colores acá. Y el color tiene alguna importancia, yo ya lo voy a explicar, tiene que ver con el color de una pista, ¿ya? Más azulitas, es una poza más de alita, de NaCl, lo que está ahí precipitando, y hacia un color medio verde son pozas más bien ricas en contenido en litio, ¿ya? Eso yo ya lo voy a mostrar, se va a ver más claramente en otras figuras, pero son también de grandes dimensiones las pozas que tienen los chinos, ¿ya? Y acá tienen el ejemplo clásico de un salar argentino de Hombre Muerto, eh, ¿no es cierto? También es de la zona norte. Fue el primer salar, diría yo, productivo que tienen ellos de gran importancia, ¿ya? Y también no son despreciables, es un salar grande, ¿ya?
Eso les quería yo mostrar, o sea, en distintas latitudes uno encuentra este tema de pozas solares, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Bueno, en general, debajo voy a referirme a Atacama para que entiendan un ejemplo, ¿ya? El salar de Atacama es una especie de esponja, voy a evitar tecnicismos para que toda la gente lo pueda entender. Es como una esponja, tiene recovecos por donde circula salmuera, ¿ya? Y eso, básicamente la sal es por donde tiene estos compartimientos, digamos, y puede moverse la salmuera entre medio de estas sales, ¿ya? Estas sales en general suelen ser de halita, NaCl, es la sal de mesa, ¿ya? Y tiene algo de yeso, ¿ya? Está muy saturada esa salmuera en esas dos sales. Digamos, el- eso se extrae, ¿no es cierto? De estos salares y se lleva a estas pozas, ¿no es cierto?, solares de evaporación, que son pozas en general en Chile hechas por el hombre. Esto le puse yo SCL, es Albert Marle, ¿ya? Al antiguo SCL, ¿ya? Y acá ustedes tienen dos, digamos, el perfil de string, el tren de pozas de Albert Marle, ¿ya? Son los dos primeros eh, trenes de pozas que hicieron. Desde acá va Alita, más celestito, digamos, y acá va concentrando en una dirección hasta obtener una salmuera media verde que es su string de litio. Y al revés, tienen de allá hacia acá da la impresión ese string, ¿ya? ¿Dónde está la poza de SCL? Está, bueno, en esta zona del Salar de Atacama, al lado como de un cerro que hay acá, ¿ya? Mientras que las de Soquimich están cerca, digamos, en el mismo salar y son string de pozas que tienen mayor tamaño. ¿Ya? Ahora SCL está haciendo unas expansiones de sus pozas. Respecto a lo que era el triángulo del litio, ustedes ahí pueden ubicar más o menos las Antes de zonas venir aquí a de... mi casa a buscar mi receta, vas a comprar Hay, lo tuyo hay un donde el audio líder, prendido. ¿ya? No sé si Todo lo puede que te eso falte. Que detenerse. alguien, Jesús. Voy a preparar mi clase. Chau. Bien, acá en Atacama es el salar más importante de Chile. Hacia el sur encuentran Pedernales y Maricunga, ¿ya? El, Acá hay algunas propiedades incluso de Soquimich, ¿no es cierto? De Codelco, hay varias instituciones, digamos, que tienen parte de sus propiedades, y Maricunga en particular es interesante de explotación, ¿ah? Por ley de litio, digamos, está en la vista, está en la mirada, ¿no es cierto?, de los nuevos proyectos en Chile, digamos, de un salar que es de relevancia. Pedernales también, pero yo diría que los ojos están en este instante acá, en Maricunga, ¿ya? Hace poquitito salió una noticia Codelco que está observando acá con atención esto y quiere ver digamos, un plan de toma de muestra, ¿ya? Uyuni, que es un salar enorme que tiene Bolivia, ya también produce litio, no es que no produzca, produce litio, ¿ya? Pero tiene algunos temas con sus procesos y han hecho incluso convenios el Estado con organismos, ¿no es cierto?, internacionales, con otros países para ver la explotación, ¿ya? Promete, es un salar importante, tiene otros salares también Bolivia, y en particular Argentina ha entrado con mucha fuerza, ¿no es cierto? Y ha ganado participación. Y hay muchos proyectos en desarrollo en Argentina. Algunos se detuvieron, qué sé yo, pero yo entiendo que se está reactivando eso y también digamos, interesante, un país muy interesante en la región. Ya yo diría que esos son los tres países de Sudamérica que tienen interés en el recurso, ¿ya? Ahí tienen ustedes un mapa yo lo saqué del significado del litio para el desarrollo del país, ¿ya? Es una fuente que está
el potencial de litio en los salares del norte de Chile. Lo hizo Aníbal Gajardo de Serna Geomin, ya desde el 2016 este mapa. Y básicamente yo lo hallé muy bueno porque describe todos los salares con detalle, ¿ya? Están todos los salares ahí marcados y es un trabajo, digamos, que incluso indica algunas características de estos salares. Entonces, decidí yo presentarlo. No es mi foco la geología, pero es bueno que conozcan esa fuente, ¿ya? Porque creo que aporta, ¿ya? Aporta para que uno observe, digamos, cuáles son los recursos que dispone el país. Y está muy bien detallado. Ahí tienen otra vista del mismo estudio, ¿no es cierto? Se marca dónde está el Salar de Atacama, acá está la Cordillera de la Sal, hacia el norte aquí está San Pedro de Atacama, el, la, digamos, y acá encuentran ustedes una zona de presencia de boratos en el Salar de Atacama, cloruro de potasio, cloruro de litio, ¿ya? Y dado el proceso que define las empresas, ¿no es cierto?, presentes, vamos a comentar ahí qué ruta de evaporación siguen y qué tipo de sales son las que precipitan, ¿no? Pero es bueno entender qué cosas hay acá. Y el pueblo más cercano es Toconao, es donde en general están los campamentos de las empresas. Si no están más cerca de los salares, Toconao es una base, un campamento minero ahí. Bien, hacia la cordillera más o menos, viendo, esto está, ¿no es cierto?, la costa, ustedes acá tienen algo de humedad en Antofagasta, pero ustedes entran, digamos, en lo que es el salar y es una zona árida, básicamente en algunos lugares con cero vida, ¿ya? Tiene una sequedad prácticamente todo el año, salvo el periodo de invierno boliviano. Y la verdad es que no solo es una zona en que llueve muy poco, sino que es una zona que adicionalmente tiene el índice de radiación solar más alto del planeta, ¿ya? Eso le da, alguna vez ahí Oscar nos contó sobre las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Y la importancia que tenía eso en energía, pero en particular para un tema de evaporación de salmueras es muy importante, digamos, estas condiciones de sequedad y adicional a eso la ausencia de lluvia, ¿ya? Eso favorece bastante las posibilidades de tener pozas solares y adicional a eso es la baja humedad relativa del aire. Hay que recordar que si uno estudia humidificación de aire, la cantidad de agua que puede, ¿no es cierto?, retener el aire depende de la temperatura, por un lado, y primordialmente del contenido que ya tiene, o sea, de la humedad relativa que existe, es la fuerza motriz. Si usted tiene un aire húmedo, es imposible evaporar, ¿ya? No puede evaporar, ¿ya? Entonces, necesita eso, y yo diría que hay un factor adicional que uno lo observa en los salares. Durante todo el año hay calor, durante todo el año en general uno tiene sequedad, ¿ya? Salvo estos meses de febrero, ¿no es cierto?, que llueve. Y hay otra condición, y es que en los meses de marzo, diría yo, hasta agosto, la verdad es que no hay viento, ¿ya? Y cuando no hay viento, hay muy poca evaporación. O sea, cuando se favorece la evaporación es en los meses de primavera y verano. Es ahí cuando el viento, digamos, se vuelve un factor importante, una variable importante a considerar en el problema de evaporación, sobre todo en estas pozas que son de grandes dimensiones. ¿Ya? Hay un efecto ahí convectivo del aire en mover, al parecer, estas masas de aire. Y la verdad es que en Chile yo no creo que falta estudio ahí, ¿ah? Creo que se puede hacer algo más ahí, en esas predicciones, en entender los por qué. ¿Ya? Uno sabe qué sucede, pero uno siempre está buscando el porqué de las cosas.
Bien, entonces las empresas productivas, ahí se fijan, ahí está en construcción, esta es una foto más reciente, están ya construyendo, estas son fotos satelitales de Google Earth, ya están construyendo ahí el nuevo string de pozas de SSL. Yo no sé si está construido o no, no es una mirada reciente, pero sí había planes de expansión y fueron aprobados hace unos 3 años atrás, ¿eh? Entonces es razonable que estén haciendo estos strings nuevos, ¿ya? Además hay que recordar que tienen ciertos permisos de explotación, tienen concesiones, en particular la de Sokimich expira en 10 años más. Entonces, evidentemente que está haciendo la empresa, está tratando de sacar el máximo de litio en estos planes de expansiones. Tiene que ver con eso también. Bien, ahí tienen una vista de los strings de pozas de Sokimich. Acá está Alita, se fijan, celeste, y los colores verde te dan una señal de litio. ¿Ya? Esto es lo que en la planta le llaman el, el MOP, digamos, y tenían acá otra zona de pozas que en antaño producía sulfato de potasio, no era conducente a litio, eso tenía que ver con la ruta de evaporación elegida. ¿Y por qué producía sulfato de potasio? Porque el precio era muy bueno, ¿ya? Era el producto estrella, de hecho, el potasio, no era el litio como les contaba. Entonces, tiene también el diseño un contexto histórico, ¿ya? Luego estas pozas se pueden adaptar, digamos, sus áreas para producir el litio y evidentemente hay que cambiar la calidad de la materia prima. Y yo ya voy a entrar en detalle y hacia allá se conduce el tema. Ya, esa es otra foto de las pozas de Albemarle, el ex SSL. ¿Qué es lo que hace uno en obras civiles? Básicamente acondiciona el terreno, pone una geomembrana, que es un geotextil de cierto espesor. En ese geotextil se asegura que no tenga pérdidas por infiltración. Es una piscina básicamente hecha de un material resistente. Se entiende que además es resistente al ultravioleta, ¿ya? Lo que es muy bueno si tienes radiaciones de nivel 11, o sea, tienes que mirar eso. Y digamos, está diseñado para recibir estas salmueras. En particular, las salmueras de litio son además bien abrasivas, ¿ah? Entonces, hay un tema también con eso, ¿ya? La alita, digamos, las primeras salmueras no son tan complicadas. Para metales sí, todas muy complicadas en términos de corrosión, ¿ya? Una foto del Salar de Atacama es una costra como esta, ¿ya? Digamos, eso es NaCl, así se ve, ese es el paisaje, ¿ya? Son kilómetros y kilómetros, háganse ver la superficie de Santiago de esto, este es el entorno, ¿ya? Y si uno excava en algunas zonas a poca profundidad puede encontrar salmuera, evidentemente depende del relieve del Salar de Atacama es si esto está a profundidad o no, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿ya? Pero en algunos lugares pueden encontrar salmuera, digamos, a poca profundidad, ese es un ejemplo. Bien, ¿qué iones hay presentes en esta salmuera? Y acá empieza el problema, ¿ya? Acá empieza la físico-química. Aniones son los iones, ¿no es cierto?, negativos, son el cloruro, sulfato, el hidróxido, y boratos, ¿no es cierto?, asociados a boro. Y de cationes ustedes tienen sodio, potasio, tienen el primero que es litio, ¿no es cierto?, o sea, los metales alcalinos, y tienen alcalino térreo, el calcio y el magnesio. Entonces, fíjense que es prácticamente en la tabla periódica los elementos 1A y 2A, ¿ya? Y los acompaña hidronio. En general son salmueras de pH neutro, ¿ya? Pero eso tiene algunas implicancias si después uno las quiere tratar químicamente, ¿eh? Adicionar algunos compuestos puede significar cosas, ¿ya? Principalmente por la presencia de magnesio, ¿ya? En general, calcio, hay una sal que es muy insoluble que es el yeso, el sulfato de calcio, ¿ya? KSO4 es por 2H2, eso es el yeso. Entonces,
su insolubilidad hace que el calcio tienda a precipitarse con sulfato, ¿ya? Si el salar es rico en sulfato, en general la ruta de evaporación que se elige, que es el proceso que tiene esta ruta de evaporación, puede tener modificaciones y fluctuaciones, o sea, depende de eso que produce, ¿ya? Si es que uno no la trata químicamente. Entonces, uno de los problemas que hay que resolver es, hay que imaginar un salar de enormes dimensiones, está lleno de pozos, eh, que son perforaciones en la tierra, estoy hablando del orden de 200 pozos puede tener una empresa, y cada pozo tiene características particulares. Por ejemplo, tiene una composición que es propia del pozo, no es que sea homogéneo el salar completo, hay zonas donde es más abundante ciertos iones que otros, ¿ya? Además tiene un flujo distinto y evidentemente su ubicación, la ubicación del pozo va a afectar el precio de transporte, pues, si va a bombear o no, es más caro o más barato. Por lo tanto, hay un problema de optimización en elegir qué pozos van a ser los productivos y en general, ¿qué se hace? Se mezclan estas salmueras, ¿no es cierto? Para generar una salmuera que va a ser aquella salmuera que cumple y satisface los requerimientos, por un lado de caudal y por otro lado de química, para suministrar dicha química a los pozos productivos, ¿no? O sea, a las pozas productivas, perdón. ¿Ya? A las pozas productivas. Y por lo tanto hay que seleccionar cuáles son los mejores pozos, los más aptos, para que tenga, ¿no es cierto?, un óptimo, ¿ya? La producción. Uno dirá, bueno, esto son estos iones, uno los cuenta, a lo menos hay 11 iones acá presentes. Uno podría, si pH es neutro y no se mete con pH, le quedan 9, o sea, es un problema solo en composición de dimensión 9. Tiene a lo menos 9 variables. ¿Ya? Solo por composición a lo menos hay 9 variables. Uno podría decir, bueno, pero los boratos uno los ve al final y me quedan 7 variables. ¿Sí? Sodio, potasio, magnesio, calcio, litio, cloro, sulfato, a lo menos 7 variables. Entonces, por composición, por digamos, por lo más simplista que yo pueda hacer, me queda un problema de 7 variables. ¿Ya? Ahora podemos complicarlo. Podemos complicarlo porque la verdad es que son soluciones concentradas, no es el caso diluido del agua potable. Y cuando uno se mete con soluciones concentradas, encuentra una físico-química que es difícil de tratar, ¿ya? Porque tiene que trabajar con actividades, o sea, con el caso concentrado. Y eso se da cuando son concentraciones mayores a 10 a la menos 2 molar en general sobre eso. Por lo tanto, todas las constantes de equilibrio ya están afectadas, ¿no es cierto?, por la interacción entre iones. Los iones presentes, dado que su concentración es alta, afectan, ¿no es cierto?, interaccionan unos con otros y generan condiciones que salen de la idealidad, del problema ideal. Entonces, todo lo que uno sabe de KPS, el cálculo del libro de química, digamos, de química básica, que le enseñaban KPS y le daban que era el producto de, ¿no es cierto?, de los dos iones, la solubilidad, y calculaba con eso. Acá tiene que agregarle las correcciones, que son los coeficientes de actividad, y son las interacciones de ese ion con todos los demás. Entonces, es un ambiente bastante más complicado de trabajar, y además tiene que considerar que hay 7 iones a lo menos, son 11, ¿te fijas? Pero si simplifico son a lo menos 7 que no puedo dejar de visualizar. La ruta salar de Atacama de ambas empresas, tanto Sokimich como Albemarle, usan la misma ruta, ¿ya? Eso es propio del salar de Atacama, pero ojo, es la ruta salar de Atacama. Si yo cambio la química, me voy a otro salar, la ruta puede ser otra, porque depende en forma, digamos, violenta, ¿ya? Por decirlo con una palabra, de la química, la composición de la salmuera de dicho salar.
¿ya? Si es rico en sulfato, la ruta es otra, ya el tratamiento químico es otro, ¿ya? Y tal vez me obligue a producir ya no con pozas solares, tal vez con una planta química, o sea, tiene ciertas condiciones, ¿ya? En la ruta salar de Atacama, básicamente se precipita primero la halita con el yeso, es lo primero que cae en la primera poza. Está diseñada su química para que a continuación caiga algo de halita, ¿no es cierto? De hecho, es más abundante la halita que la silvita, que es el KCl. ¿Ya? Yo digo halita y silvita porque es el nombre geológico, ¿eh? Es para que los geólogos no se enojen conmigo, ¿ya? Eh, más o menos en una relación 30-70 es 30 de KCl y 70 de NaCl, ¿ya? Y es una poza que produce KCl. En el Salar de Atacama es interesante esa producción, y en general después se rescata el KCl en una planta química por flotación, ¿ya? Esa es la manera de recuperarlo, ¿ya? Se separa, digamos, NaCl y yeso de KCl. Eh, Posterior a eso, bueno, siempre en todo el string sigue cayendo algo de halita. Cuando se da la condición química, digamos, de constantes de equilibrio, puede ser que, y en general se da, ya cae otra sal, que es la carnalita de potasio, KCl por MgCl2 por 6H2O. Eso puede caer junto con KCl y con halita, ¿ya? En la misma poza. Y a veces cae algo de sulfato de litio, ¿ya? Si es que es rica en sulfato, ¿ya? Y eso depende del nivel de abundancia de los iones, ¿ya? Por eso digo que la química es fundamental acá. Y luego el string continúa con bichofita, que es cuando ya se agota el potasio, cae solo el cloruro de magnesio. Es una sal que en Chile tiene algunas aplicaciones, es una sal que se usa como deshidratante, pero en particular en Chile se usa para caminos, ¿ya? Hay empresas, ¿no es cierto?, que pavimentan desde Arica hasta Valdivia, usando bichofita, ya en caminos, porque es de más bajo costo y en un país que llueve poco. En particular en Chile está lloviendo bastante poco, hay un estrés hídrico desde la primera hasta la séptima región, entonces la bichofita es solución, porque es barato, ¿ya? Y tienen después las variantes el litio, que es, ¿no es cierto?, podría ser estas sales hidratadas como cloruro de litio, sulfatos de litio, o bien eh, le llaman carnalita de litio. Se discute si existe o no existe, ahí con DRX, cómo es, son muestras de pequeña en abundancia, había gente que discutía su existencia. Yo no sé si yo no he seguido en eso, no sé si existe o no, pero la menciono porque puede ser que esté reportada esto, ¿ya? En estos salarios, ¿ya? Y bueno, lo que va a dar después lugar al ácido bórico, los boratos se llevan a plantas, se tiene que remover el boro, ¿ya? Se trata con ácido sulfúrico en una planta aparte y genera, eso libera la salmuera remanente de litio. Y lo que le queda finalmente es una salmuera más o menos con una composición en litio de un 6, un 7% en peso, ¿ya? Con algunos contaminantes. Y esos contaminantes, esas salmueras se trasladan, ¿no es cierto?, a una planta química donde se le da dos posibles procesos en general. En Chile el más común es que se lleve a carbonato de litio, ¿ya? Y ahí está la opción también de llevarlo hidróxido de litio. Y básicamente todo el mundo va por esas dos rutas. Una ruta es básica y la otra ruta es ácida, ¿ya? Esos son, evidentemente, el que tiene hidróxido es la ruta ácida perdón, hidróxido es básica y la otra ruta, la de carbonato, es una ruta ácida, ¿ya? De producción, en términos de producción, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Si yo cambio la composición de estos iones, o sea, mi poza no está adaptada químicamente para estas sales, si ustedes las cuentan son como 8 sales,
las que deben caer en el salar de Atacama, si yo cambio las condiciones de operación, dicho de otro modo, ¿ya? Varío, por ejemplo, composición o puedo variar temperatura, ¿ya? Lo que afecta a la constante de equilibrio, ¿ya? Si yo varío las condiciones de operación, entonces las opciones de sales precipitadas ya no son 7, 8, son 100. ¿Ya? Hay más de 100 sales posibles que pueden precipitar. Y eso quiere decir que la poza solar sigue otra ruta de evaporación. No es para la que se definió, para la cual están construidas las plantas, y no es la ruta, ¿no es cierto?, de evaporación de diseño. Si eso sucede, la planta no sirve para nada y no van a tener producto, o sea, no hay producción. Entonces, la poza debe ser debe tener tal control, digamos, que me asegure que la ruta de evaporación siempre es la misma y que conduza a los mismos productos, ¿ya? Y que las sales que precipitan en esta ruta son siempre las mismas. Ustedes entenderán que asegurar eso en el caso Salar de Atacama está recontraestudiado, tiene 40 años el proceso, no sé, no es algo complejo en términos de entendimiento, pero cuando es un proyecto nuevo de ingeniería, en un salar nuevo, esto no es trivial, ¿ya? Y hay gente que puede pensar que teniendo el proceso productivo de Soquimich o de Albemarle, entonces lo replica y lo lleva para otro salar. Y eso es falso, no tiene por qué precipitar lo mismo. Puede caer una de estas 100 sales y el proceso está arruinado, ¿ya? Y la verdad es que no sirve para nada. Entonces es una toma de decisiones, yo diría, fundamental. Cuando está frente a un proceso nuevo productivo, es aquí donde está el corazón del problema. Está en la fisicoquímica del problema el corazón. Después le puede poner número y ver si se paga o no se paga, ¿ya? Pero si no tiene clara el proceso, la verdad es que no hay planta y no hay forma de explotarlo. Y no sabe ni siquiera si va a llegar a producción de litio, ¿ya? Evidentemente que tiene que tener calculado el recurso, la reserva, la geología, evidentemente que eso es importante, ¿ya? Para que los geólogos no crean yo que no respeto el campo. Evidentemente que tienen que saber qué es lo que hay ahí, ¿ya? Y tienen que tener muy bien caracterizada la química, ¿ya? Y no basta con medir en un punto, deberían medir en varios puntos para ver si eso es homogéneo o no, ¿ya? Y tal vez a varias profundidades, porque varía la composición con la profundidad. Entonces, si digamos, es profundo el salar, debería estar caracterizado a distintas profundidades eso, ¿ya? Entonces, eh, ese es uno de los principales problemas, diría yo, de esta toma de decisiones de pozas solares. Está acá, está en el problema, ¿no es cierto?, del el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se estudia esto? En general la gente toma unos equipos que se llaman rotaevaporadores, toma muestras de salmuera, son equipos donde uno condiciona la presión y la temperatura y por lo tanto a escala de laboratorio más o menos observa qué sales precipitan, esa máquina evapora agua, ¿no es cierto? Y lo único que se evapora es el agua, los iones no se evaporan, ¿ya? Es el agua lo que se remueve, ¿ya? Los ácidos tampoco, quedan los iones en solución. Entonces, a medida que va satisfaciendo los equilibrios químicos que se producen ahí, y recordar que hay 7 iones, no son 2. Ya la química tradicional, cuando usted escribe un KPS, es para un par de iones. Acá hay 7. Y ahí compiten en solubilidad. O sea, no es la solubilidad del libro. A eso me refiero, ¿ya? La solubilidad es menor que la del libro. ¿Por qué? Porque calcio compite con litio y con potasio y con sulfato por agua. Entonces la solubilidad no puede ser la misma, no es el valor libro, digamos. ¿Ya? Hay que estudiar además la solubilidad en el caso concentrado. ¿Ya? Pero el problema a lo que voy yo es que lo primero que usted hace es un estudio de laboratorio, caracteriza estas sales, debería mirarlas a lo menos con absorción atómica que le da la composición elemental y debería tal vez, si digamos, tiene los medios, ver
un SEM con microsonda, por ejemplo, EDS, ¿ya? Para ver cómo viene ese mineral, ¿no es cierto? Y qué fases son las que tiene presentes. Si es silvita, si es efectivamente hay carnalita de potasio, si está precipitando sulfato de litio, o sea, qué es lo que está generando esa ruta. Uno dirá, bueno, y este estudio laboratorio, ¿cuánto se condice con el estudio de caso de una planta piloto? No es igual, pues evidentemente que no es igual porque las condiciones de borde son distintas. En el laboratorio uno está en ambiente controlado, en un salar uno no tiene un ambiente controlado, así que hay variaciones. La producción no es la misma. Ya uno con escala de laboratorio no puede proyectar la planta, pero sí puede ver si la ruta de evaporación está bien encaminada, ¿ya? Y puede censarlo a distintas temperaturas, entonces ve si son estables los campos de precipitación de sales, ¿ya? Esa es una vista, no es de escala, pero es solo para que ustedes tengan una vista de cómo se comporta un salar y cómo se interconectan las pozas. Entonces, ¿qué hace la gente en los salares? Ve, por ejemplo, alita y yeso y trata de cortar acá, tira una línea imaginaria acá y dice, bueno, acá está la poza alita, acá va a caer alita y yeso. Por diseño trata de cortar acá y define un área de evaporación tal que hasta acá precipita NaCl y yeso y ojalá de ahí en adelante lo que cae es NaCl, KCl y yeso. Si se equivoca, tiene KCl a pérdida, porque esta poza va a botadero, toda la sal va a botadero. Entonces, si diseña mal la poza solar, el área, pierde KCl, por ejemplo, ya que es una sal productiva que va a planta. Entonces, tiene que ser muy fino en el diseño de área, ¿ya? Después, la siguiente área le conviene cortar acá, y es lo que llaman las pozas silvita o silvinita le llaman, por la mezcla NaCl-KCl. Es una poza que produce KCl, evidentemente en algunos salares se lo saltan. No es atractivo producir KCl porque la concentración de potasio es baja. Entonces es evaluable si van a producir o no KCl, ¿ya? En el salar de Atacama se produce, ¿ya? Y es rentable digamos, es muy rentable. No es un productor mundial ni mucho menos, pero en general venden lo que procesan. La carnalita de potasio también es recuperable y de hecho es transformable en KCl. Se puede transformar a KCl. Hay maneras de llevar la KCl, ¿ya? Hay rutas de plantas, si usted quiere, para recuperar este KCl y no perderlo. Entonces, conviene segmentar acá en otra poza solar, ¿no es cierto? Que está separada en este string del resto y así empiezan a aparecer los compartimientos y son pozas de distinta naturaleza porque precipitan distintas sales y uno las separa en el mismo string. Esa es la idea del string, ¿ya? Del tren de pozas, digamos. ¿Ya? Y finalmente, bueno, cae esta zona de bichofita, que básicamente es botadero. La mayor parte de la sal genera grandes acopios, es poco lo que va a camino, ¿ya? Digamos, va a depender de la demanda de pistas, pero produce mucho, ¿ya? Y finalmente tiene la posibilidad de producir las salmueras de litio. Yo puse acá cloruro de litio, podría aparecer sulfato de litio. El ideal es que caiga el litio hacia el final del string. Si cae acá es pérdida, no tienes cómo separarlo, ¿ya? En general, por una poza solar es pérdida. Entonces, si es una poza rica en sulfato, el sulfato de litio empieza a caer por acá, ¿ya? Y eso es el litio que se pierde. Entonces es un proceso mal diseñado si se va a abordar por rutas evaporativas. Podría ser que tenga sentido si el proceso es químico, ya que es otra alternativa. Yo no me voy a referir a eso en esta charla, a las rutas químicas, porque digamos, eso es otro tema, es harina de otro costal, pero hay rutas químicas para procesar una salmuera. Y, por ejemplo, variables de decisión para eso es si no hay KCl o no es atractivo recuperar KCl. Bueno, uno dice, la verdad es que pasemos de acá, ojalá litio de inmediato, porque y como está al final, no sé, se paga, no se paga, ¿ya? ¿Y eso con qué compite? Al final del día el gasto de energía y de insumos de materias primas, qué sé yo, los químicos que debe agregar,
¿Ya? ¿Qué ventajas tienen las plantas químicas? Que uno produce litio en el día, en 24 horas, en 2 días se demora, qué sé yo. En horas puede ser, depende de la planta. En cambio, en una ruta solar se demora 1 año y medio. Entonces, claro, me ahorro la energía, pero la velocidad es distinta. ¿Ya? En general, acá como la energía es gratis, me la da el sol, el ahorro es enorme. Entonces, en países áridos, con una ruta manejable, digamos, es difícil que cambie la tecnología. Podría ser si es que hay un proceso que compite en costo, ¿ya? O que genera mejores rendimientos, ¿ya? Son las dos cosas que la gente observa en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué comentar acá? Bueno, esta sal de bichofita, en general hay un tema que es importante en estos salares y es que el tamaño de partículas. En general el yeso es fino, ¿ya? Es un tamaño de partícula pequeño y por lo tanto a veces se arrastra como coloide, no precipita en una poza y va de una poza a otra. ¿Qué efecto tiene? Mata las bombas, ¿ya? O puede tapar ductos, cañerías, ¿ya? Es una sal bien complicada, digamos, y a veces genera problemas de traslado, de salmuera incluso para llenar las pozas solares. Ya es un tema el yeso en los salares, sobre todo si uno detiene flujo, en general se deposita y va generando pérdidas de cañería, ¿ya? O mata bombas. Eso es lo que hace, ¿ya? Del punto de vista de, no es un producto de interés. Hay un audio ahí que ojalá lo puedan bajar. Existe adicionalmente, ¿no es cierto? En tamaño de partícula en general, NaCl tiene una distribución de tamaño grande, ¿ya? Es lo mismo que KCl pero el tamaño en general va disminuyendo en esta dirección. Cuando usted se aproxima al litio, los tamaños de sales son cada vez más chicos. Y eso afecta la impregnación de salmuera en la sal. Y usted dirá, ¿por qué importa eso? Bueno, porque si la sal tiene 2 metros de profundidad en una cosecha, en una poza solar, las salmueras, a medida que son de tamaño más pequeño, generan mayor área superficial, ¿no es cierto? Tiene mayor área, eso se llama área específica, ya genera más superficie porque es partícula más fina, más chica, impregna más salmuera y tiene mayores pérdidas, ¿ya? Y usted dirá, bueno, ¿y qué pérdidas tiene? Por ejemplo, el litio. La salmuera de litio se impregna en la bichofita y queda retenida por un tamaño de partícula pequeño, ¿ya? Es como este dicho que hablan del ¿cómo es que se llama esto? La arena, qué sé yo, estas cosas que las usan para secar, ¿no es cierto? Le tiran una partícula finita, digamos, y eso absorbe el agua. Bueno, acá la bichofita es de una partícula muy pequeña y a veces es la que mata la producción de litio, ¿ya? Puede retener 40, 50% el litio perfectamente si es muy fina, ¿ya? Y en general, cómo cosechan algunos salares, dejan estas salmueras, ¿no es cierto?, en la poza la acumulan, generan una especie de acopio que drena y por drenaje recuperan en la salmuera que va a la siguiente poza. Bueno, si drenan, es más o menos la pérdida puede ser un 40-50% del litio, ¿ya? Acá, retenido en las sales. Y importa mucho en particular este problema, aquí, porque acá es cuando se concentra. Entonces acá pierdes mucho litio por impregnación. Y por lo tanto estudiar impregnación de salmueras en sales es un tema relevante, ¿ya? Porque no solo afecta la producción, sino que además los inventarios, ¿ya? de producción. O sea, cuánta salmuera a final de cuando yo cosecho, o sea, obtengo las sales, cuánta es la cantidad de salmuera que traslado a las otras pozas. No lo puedo estimar bien si es que no tengo clara la impregnación en cada poza, al menos un valor promedio, ¿ya? Entonces es relevante ese problema, ¿ya? Porque me da los balances de masa. Por eso es importante. Entonces ahí ustedes tienen un string, yo puse ejemplo Sokimich, ¿no es cierto? El string, ustedes ven acá 3 strings de pozas con litio. Cuando hacen una cosecha, la salmuera la trasladan de
de una poza, ¿no es cierto?, de esta línea a la de al lado, tiene más o menos la misma química, entonces cambia la altura, pero sigue su proceso productivo. En general, lo hacen en las épocas del año en que no están produciendo. Digamos, el viento es bajo, ¿ya? Y eso es otoño-invierno, ¿ya? Entonces hay que ver estacionalmente cuándo es conveniente producir, ¿ya? Y cosechar. ¿Ya? Y acá está Alita, acá atrás hay una poza pulmón que suministra y distribuye la química adecuada y el caudal, donde todos los pozos productivos llegan a esta poza pulmón y esta poza pulmón distribuye salmuera y asegura el caudal, ¿ya? De manera a alimentar todos los strings de poza. Entonces acá viene la zona Alita, las zonas silvinitas, qué sé yo, canalitas de potasio, bichofitas, hasta litio, ¿ya? Y ahí tienen ustedes más o menos un diagrama de cómo opera los strings en Atacama. Ya SCL es básicamente lo mismo, tiene la misma estructura y es razonable porque es parecida a la salmuera en calidad de pozos, digamos, la pueden acondicionar para tener el mismo proceso, ¿ya? Y repito, lo que no asegura que en otro salar el proceso deba ser el mismo y que deba seguir la misma ruta de evaporación, ¿ya? Requiere investigarse eso. Bien, del punto de vista de la físico-química, lo que les comentaba, la verdad es que acá dan ganas de poner concentraciones molares, pero no pueden, ¿ya? Y si consideran solo el NaCl, no hubiese nada más en esta poza, no existe KCl ni cloruros de magnesio, o sea, no hay otros iones. Si fuese solo NaCl concentrado, ustedes ya están en un problema con actividades de coeficiente de actividad de sodio y coeficiente de actividad de cloro. Y adicionalmente tienen un segundo problema que es las constantes de producto de solubilidad que dependen de la temperatura y la presión. ¿Y eso qué quiere decir? Que la solubilidad de una sal, o sea, cuán productiva es, depende de la temperatura. La presión, olvídense, porque básicamente está a la misma altura ese salar, varía poco, pero la temperatura en un desierto es tema, en un reactor abierto como una poza solar, porque oscila, por ejemplo, en Atacama entre menos 10 grados bajo cero, menos 5 puede ser el promedio, ya en meses de invierno, esa es la noche, al día que puede estar al sol a 40 grados. Entonces ustedes tienen oscilaciones importantes en temperatura en los desiertos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso en qué afecta? Afecta en la constante producto de solubilidad que gobierna, en definitiva, la caída de sales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las afecta a todos por igual? Y ese es el problema. No, no afecta a todas por igual. Es tan así que KCl hay gente que lo produce enfriando, porque es muy sensible a la temperatura. En lugar de separarlo por flotación, lo separa por congelamiento, ¿no es cierto? Por frío, ¿ya? Y se paga. Enfriar en general es caro, pero se paga, ¿ya? Y la otra forma es flotación, entonces no hacen uso de temperatura, ¿ya? Entonces eso quería yo mostrar, eso hay que entenderlo. Hay un tema de extracción de salmuera y acondicionarla, luego un proceso de concentración de salmueras y precipitar sales y recién puedo definir los procesos de planta, ¿ya? Recién ahí. Tengo que entender primero estas dos cosas, ¿ya? Para llegar acá, ¿ya? Bien, esas son algunas cosas que ya les he comentado. Este es un tema también, que sea un 7% en peso de litio máximo en la salida. ¿Por qué? Porque si la planta química está lejos, gastan mucha plata en transportar agua, ¿ya? Y el transporte de litio es bajo. Entonces, ¿qué convendría acá? Ojalá concentrar más el litio. El ideal tal vez es que gane peso el litio, porque el costo de transporte a un 7% está pagando un camión que traslada poco litio, eso en otras palabras. Y si la planta está lejos, a 200 kilómetros, 100 kilómetros, es un costo importante, ¿ya? Entonces, hay un tema que a mí me interesaba, que era esto que está acá, ¿ya? El peso de litio, ¿ya? Bien, eso respecto a algunas opciones. Las constantes de equilibrio son variables, la precipitación fraccional, la evaporación, condiciones ambientales, el hecho que sea un reactor abierto a la atmósfera. Más o menos el reactor
en Atacama son del orden de 280 metros de ancho por 3 kilómetros de largo. Es un string de pozas, ¿ah? Para que se hagan una idea del tamaño, ¿ya? Es un reactor abierto a la atmósfera y uno trata de controlar eso en esas condiciones, ¿ya? Y no puede intervenirlo mucho, entonces tiene que jugar con aquello que puede controlar, ¿ya? Bien, eso es más o menos el patrón de sales de cosecha. Uno observa que hay estratos y eso indica de que hay condiciones ambientales distintas. Por eso hay estratos. Por eso no es homogénea la precipitación de sales en una poza, ¿ya? Y bueno, yo les adelanté algo aquí. El problema es no ideal. Yo creo que ya lo expliqué. Voy a avanzar un poco. Ahí tienen ustedes algunas variantes de constantes de producto de solubilidad, ¿ya? El KPS de distintas sales, y evidentemente ahí estos son insolubles, caso insolubles, tienen por acá los hidróxidos de magnesio. Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa rutas químicas, por ejemplo, se agrega cal, KO, KOH, porque el hidróxido de magnesio es una sal insoluble, lo agregan para precipitar esta sal, el KO, para abatir magnesio, pero hay un tema que a veces gelifica, entonces después el problema es filtro, ¿ya? En las plantas químicas, ¿ya? Por ahí estaba, es bueno mostrar las de lo que está asociado a calcio y sulfato, ¿ya? El- el- esos son valores importantes, ¿ya? Bien, acá tienen ustedes solubilidades de compuesto con temperatura, cómo evoluciona KCl. Con temperatura, digamos, es bastante lo que se afecta. Cloruros de magnesio lo mismo. Mientras que a la lita, el NaCl le importa poco la variación de temperatura. Se afecta, pero mucho menos, ¿ya? Esto está sacado del CRC de Físico-Química y hay muy buenos datos. Se lo doy por si hay estudiantes. Ahí es donde uno busca datos de Físico-Química, en ese handbook. Ahí están los datos reportados de lo que uno quiera, ¿ya? Entonces, Se congeló André. ¿Aló? ¿Aló? Ingresa de nuevo. Sí, ingresa de nuevo. Ya, y ahí sigue. Ya. Aló, y buenas tardes. Andrés va a ingresar nuevamente porque tuvo una pérdida de señal. Así que un momento, por favor, si son tan amables.
Hello. ¿Te deja ingresar? ¿Aló? 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 ¿Se escucha, profesor Recto? Sí, Estamos escucho. esperando a Andrés. Sí, estamos esperando. Está tratando de ingresar de nuevo. Ya, Ahora está tratando de ingresar, ¿ah? Segundito, por favor, ¿ya? ya. Eh, ¿Aló? Me pide, pero aquí no te veo para darte permiso. No te veo en absoluto. Sí, por favor. ¿Está conectando? Ya. A ver, vamos a ver, oye. Desafortunadamente ni veo dónde estás tú. Sí. Aparentemente pasó la hora, ¿eh? Eso es lo que no te permite hacer. Porque no me sale nada acá para eso. Yo creo que eso es, fíjate. Voy a avisarle a ellos de que tendríamos que hacer la segunda parte, porque... Sí, hagamos la segunda parte, ¿te parece? Voy a avisarle a ellos, ¿ya? Ya, por favor. Aquí, ahora sí. Ingresa, ¿no? Por favor, nuevo. Hazlo de nuevo, ingresa. Tú me dices cuando vayas ingresando. Por favor. Sí, sí, es un problema de señal. ¿Se puede conectar? No admite nada más, parece. Eso es.
Ya, vamos a ver si me aparece algo acá. Un segundo, por favor, ¿no? Vamos a ver si me aparece algo. Dos personas. Claro, pero no tengo cómo, pues no me aparece tu nombre acá. Un segundo, por favor. Y tenemos sí, yo creo que no lanzó hacia afuera nomás, simplemente. Yo creo que la hora fue lo que nos dejó. ¿Está conectando? Ya. ¿Pero ingresaste? Ahora sí. Ahí Ahora se ve. ingresé. Ya. Ahora ingresé. Ya. Listo, ok. Entonces, voy a compartir nuevamente este asunto. Qué pena esto que se cae, pero fue a la hora exacta. Disculpas, pero son temas técnicos y yo me cambié de habitación porque no está fácil. Bueno, retomo. Yo estaba comentándoles sobre la solubilidad. ¿Se ve la pantalla? Sí, muy bien. ¿Sí? Se ve bien. ¿Se ve? Bien. Entonces yo retomo. Básicamente acá hay un problema y voy a apurarme un poquitito por un tema de tiempo, ¿no es cierto? Del tiempo que perdimos. Hay un tema de físico-química que es relevante, o sea, es un problema concentrado con varios iones presentes, sensible a la temperatura en solubilidad y adicionalmente estas distintas combinaciones de iones y su temperatura variable puede afectar las sales que caen en esta poza. Ese es un resumen, ¿ya? Yo voy a agrandar acá para que se vea mejor las láminas. Me llevo, voy a avanzar rápido ahí a donde estaba, ¿ya? Que son brutos. Ouch. Ya. Bien, la verdad es que en el mejor de los casos representa gráficamente esto en tres componentes. Lo usual es estos diagramas de tres componentes. Por ejemplo, en NaCl, KCl, agua, a veces hay diagramas que ven la variación térmica. Ya acá tienen ustedes un ejemplo. Esto lo saqué de un artículo digamos, de los institutos de minas de hace muchos años atrás, ¿ya? En las empresas productivas este problema la verdad es que lo tienen más o menos resuelto con software, ¿ah? El tema de composición, las grandes mineras, no así en las empresas que se están metiendo en el negocio, ¿ya? Pero las empresas grandes en minería ya tienen más o menos estudiado su proceso productivo con multicomponentes concentrados, ¿ya? Y pueden predecir, digamos, caídas de sales y cómo se comporta, ¿ya? Para alguien que está entrando al negocio es un tema, es un desafío, no es trivial, ¿ya? Porque no cuenta con esos recursos, ¿ya? Algunos temas, además, relevantes es que el perfil de densidad y de temperatura en una poza varía. Hay varias zonas, hay una zona, ¿no es cierto?, donde uno acumula energía, ¿ya? Hay una zona que tiene que ver con convección y está la zona evaporativa, ¿ya? Acá es donde se produce la evaporación de agua. Evidentemente, como hay un perfil térmico, también hay un perfil en concentración. Hay mucha gente que estudia las pozas no para fines de producir eh, sales, sino que la estudian con el fin de tener intercambiadores térmicos, o sea, como energía renovable no convencional. Y hay gente que las estudia porque lo que quiere es lo opuesto, quiere que no se evapore el agua, ¿ya? Sobre todo en lugares desérticos, entonces ven cómo pueden cambiar la tensión superficial de la superficie del agua, por ejemplo, agregando un aditivo, y de esa manera evitan que evapore, ¿no es cierto? O evapore menos,
¿ya? Entonces tiene varias posibilidades el tema del estudio de estas pozas. Evidentemente que aquellos que producen sales les interesa maximizar la evaporación y producir las sales de interés. Ese es el objetivo, ¿ya? Pero estos reportes, estos modelos, incluso los modelos matemáticos están reportados en estos artículos, ¿ah? Está bastante reportado, yo puse 3 a modo de ejemplo, hay varios, muchos, ¿ya? A modo de ejemplo y tienen 3, donde incluso vienen con modelos matemáticos, ¿ya? Entonces, eso en una revisión rápida, ¿ya? Uno puede encontrar 20, 25 artículos relacionados a este tema, con las distintas variantes de problemas, ¿ya? Ahí hay un problema interesante de sustentabilidad, por ejemplo, y de el tema energético, ¿no es cierto? Usando este tipo de posibilidad hacia lugares, ¿no es cierto?, donde hay estanques con agua y uno quiere maximizar el recurso hídrico, ¿ya? Cómo lo preserva. Bien, acá tienen ustedes un ejemplo de un camino de bichofita, ya eso es la aplicación del uso de la bichofita. Cuando llueve, eso es un jabón, yo les recomiendo no manejar si están en el norte y los pesca en un invierno boliviano ahí con lluvia, porque eso es un jabón y si una camioneta se sale de acá, se despista, no queda nadie vivo. Acá es difícil sobrevivir si te despistas, ¿ya? Y en general menos de noche porque no hay luces ni señalizaciones, entonces es muy peligroso, ¿ya? Por lo tanto, vayan lento y si llueve mejor no maneje ahí, ¿ya? En caminos de bichofita, es muy mala idea. ¿Ya? Ese es más o menos, ahí les puse yo una foto, cuando les digo que las estudiaba estaba dentro de la poza solar, ¿eh? Esa es una poza solar, y ahí estábamos tomando una muestra y yo las investigaba, ¿ya? En particular en Soquimich, mi cargo era investigador de proceso, yo estudié varias Este a la cosas. Sangüesa. Ya estudié pozas solares en serie y en paralelo, estudié pozas de evaporación, el Aparece ahora bafleado de pozas. Estudié la tamaño y otra vez cuando te metiste en mi composición de computador, sales. po, cuando te metían a una clase. Hay un audio ahí que afecta. Estudio pozas piloto en salmueras MOP y SOP. Diseño de pozas de operación, recuperación de litio en acopio de pozas carnalita, control de yeso en pozas y plantas, levigación, que es una técnica que vimos si podía, es muy poco conocida en Chile, se usa muy poco. Queríamos ver si podíamos separar sales por levigación, pero un poco tóxico el proceso, ¿no? Se usa para separar carbono grafito de los diamantes, ¿ya? En otros países. Lo miramos como curiosidad. Manejo de pozas para recuperación de potasio, detección de fugas en pozas de infiltración y geomembrana, torres de enfriamiento para evaporación de salmueras, condiciones operacionales y efecto ambiental en pozas de evaporación, simulación de pozas. Esto tenía que ver con, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la carnalita de potasio, ese tipo de cosas, ¿ya? Y problemas de salamiento de líneas y bombas, ¿ya? Esta es una manera de registrar, acá interesaba condiciones ambientales y la altura. Uno puede poner sensores dentro de una piscina, por ejemplo, una piscina de estas de agua que venden para niños, ¿no es cierto? Si quiere un montaje a escala entre laboratorio y piloto es esto, ¿ya? Que tenga unos 80 centímetros de profundidad y podría conectar sensores de temperatura acá, son muy baratos. eh, en la universidad nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la manera de generar estos sensores y llevarlos a un adquisidor de datos en forma continua y uno puede registrar con sensores además humedad relativa, ¿no es cierto?, del aire y podría incluso tener una estación de viento. Y podría estudiar, por ejemplo, la evaporación de la salmuera en alturas y además podría estudiar perfiles de temperatura, ¿ya? Y eso en general uno lo hace, es interesante estudiarlo. ¿Por qué? Porque observa cosas como esta. Si una poza es de 30 centímetros de profundidad, en azul ustedes ven cómo se comporta la temperatura diaria, por ejemplo, este es un día X, de una poza de 30 centímetros, que por ejemplo tenía NaCl en alguna concentración y agua, básicamente es eso.
¿ya? Y si ustedes observan cómo se comporta el perfil de la salmuera, evidentemente no llega a la temperatura ambiente, así que es un mal registro usarte ambiente para medir temperaturas de evaporación. Lo único que está a la temperatura ambiente es la superficie inmediata, pero usted baja medio centímetro y ya la temperatura es otra. Por continuidad va violentamente a otra temperatura y en general todo el perfil de poza, incluyendo el piso de la poza, hay que medirlo, ¿ya? Los modelos matemáticos predicen que es importante tener esa estimación. Uno puede ver cómo oscila, ¿ya? Cómo oscila la poza. Y por lo tanto ubica máximos y mínimos de temperatura y como sabemos la temperatura de la poza, no la ambiental, es la temperatura de la poza la que regula ¿no es cierto?, la constante producto solubilidad de las sales. Ahora, el té ambiente, ¿qué es lo que gobierna? La humedad del aire. Por lo tanto, ambos registros son útiles, depende que esté modelando, ¿ya? Pero acá son cosas que van de la mano. Tengo que mirar este registro y este. Es interesante. Si voy a 60 centímetros, miren lo que sucede. De ambiental, la variación diaria más o menos entre 0, ¿no es cierto?, y 25 grados, no sé, un día primaveral puede ser este, y ¿qué es lo que sucede? Básicamente la oscilación de la poza cuando es más profunda oscila menos, o sea, se atenúa. O sea, la profundidad regula la temperatura y por lo tanto nos da lo mismo a qué temperatura opera una poza. O dicho de otra forma, qué altura tiene. ¿Ya? Y eso en general nadie lo estudia, ¿ya? Son variables que están perdidas ahí, pero sin duda afectan la productividad porque van a afectar a lo menos la evaporación, po, ¿ya? Y por lo tanto, cuán productiva es una poza solar, ¿ya? Hay un tema acá térmico que tiene que ver con la profundidad, ¿ya? Y yo les devuelvo la foto solo para que comparen dos escenarios, 30 centímetros y 60 centímetros. ¿Ya? Ese tema térmico en general, hay un muy buen modelo matemático que se hizo con datos experimentales, que es la tesis de Klaus Marab, ¿no es cierto? Y Peter Herslund. Son dos chicos que son daneses. Yo tuve la oportunidad de conocerlos, vinieron a hacer su magíster, en particular en Sokimich, y ellos estudiaron este problema, ¿ya? Y vieron sus modelos matemáticos referidos a ese problema. ¿Ya? Y es un problema entretenido, yo diría que es un problema interesante. Y como les digo, está reportado y está en general es un problema más o menos resuelto en la literatura, pero era bueno mostrarles eso, ¿ya? Bueno, esa es una poza de litio, son de dimensiones más chicas, muy características por este color verde, ¿no es cierto? Es como un verde limón, ¿ya? Uno la reconoce de inmediato, sabe cómo se orienta un string buscando esa poza, sabe si produce litio o no. Por fotografía en Google Earth la pillan de inmediato, ¿ya? Si tiene estos colores, pero está produciendo litio eso, ¿ya? Es claramente visible y distinguible, ¿ya? En general, ¿qué temas... después de este tema de Sokimich, a mí me han interesado seguir estos problemas. Yo en general soy persistente y me gusta estudiar problemas que considero interesantes. Estaba el tema de evaporación de salmueras, distribución de salmuera desde pozo hasta poza solares. El tema de optimización está acá. Impregnación in situ de salmueras en sales de halita también es un tema que considera importante. Y son temas que en general en la industria no sé si estarán resueltos porque es muy hermética la industria, no sé si ha avanzado, pero al menos lo que yo recuerdo eran temas que no estaban resueltos, ¿ya? O faltaba estudiar. Estudio de mercado exportador carbonato de litio, en particular también se vio en molibdeno, y ya les voy a comentar eso. Lixiviación de potasio desde sales halita silvita usando salmueras saturadas. Potenciales de interacción, estos son temas de fisicoquímica, termodinámica y tierras raras, que son líneas que yo trabajo con el profesor Acevedo, esta parte última, y algo les voy a comentar para que sepan qué cosas hacemos. En particular me gusta mostrarlo porque son temas que trabajamos con tesistas, ¿ya? Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y usted? Me preguntan los alumnos, ¿qué cosa estudia, profesor? Bueno, acá van a ver algunas cosas que
que podemos estudiar. Evaporación de salmueras litio. Esto se hizo el año pasado con una tesis de un estudiante que es Luis Marambio. Y tratamos de entender por qué no evaporaba no importa cuánto sol le arrojaras a la poza de litio, había un minuto en que no evaporaba. Hicimos algunos experimentos de laboratorio, un montaje muy simple. Pusimos una salmuera, ¿no es cierto? Le dimos algunas condiciones térmicas distintas y nos dábamos cuenta, era la salmuera pura en agua, cloruro de litio puro, digamos, disuelto en agua, grado analítico, cloruro de potasio puro, agua pura, etc. Y uno que observa que en general ya en 25 grados todas las sales, salvo el cloruro de litio, tiene evaporación. Si uno sigue, se fijan, acá está la tasa de remoción de agua con temperatura. Si uno sigue y aumenta ya a 50 grados, que es una temperatura importante, ya cuesta llegar en un salar a 50 grados en la salmuera, todas las sales evidentemente remueven agua y por lo tanto evaporan, pero el litio no. ¿Ya? El cloruro de litio, esta salmuera, la poza terminal que yo acabo de mostrar acá, esa no hay caso, no remueve el agua. ¿Ya? Y llega hasta un 7% y ahí para, no importa, y pensaba, bueno, ¿y por qué no remueve? ¿Qué pasa aquí? En 60 grados lo mismo, todas evaporan salvo esta poza y recién cercano a los 80 grados empieza a tener respuesta. ¿Ya? Y eso quiere decir que es tan afín al agua, ¿no es cierto?, este litio, es un ion tan pequeño, probablemente genera una interacción intermolecular muy potente con agua, ¿ya? Es una hipótesis que puede estudiarse, ¿ya? Pero al menos tenemos ya una idea de a qué temperatura sucede. Entonces, y además le da un dato a la planta. Mira, si te quieres meter a concentrar litio y pasarlo a sal, empieza a pensar sobre 80 grados en la poza, cómo llegas a 80 grados. Eso es lo que le estás diciendo. Con temperatura ambiente no vas a llegar a 80 grados aquí. ¿Ya? Entonces tendrás que ver cómo suministras temperatura, qué haces para llegar sobre 80 grados, ¿ya? Y tener la tasa de remoción de agua que permite evaporar, ¿ya? Como el tiempo en estos salares no es un factor tan grave y hay sol todo el año en general, el hecho de que evapore es una gran señal. Entonces, si uno se para por acá, ya tiene una tasa de remoción de agua, se fijan que es interesante. Ahí se compara una poza, no sé, de cloruro de potasio en la pendiente, po, ¿ya? Entonces, o de cloruro de magnesio. Entonces, empieza a ser interesante digamos, pero hay que suministrar energía aquí. Y ahí es una fuente externa de energía o buscar alguna manera con energías renovables no convencionales, dado que son pozas chiquititas, tal vez se pueda hacer algo ahí. ¿M? Yo no resolví ese problema, pero cuento de que hay un tema ahí interesante que uno puede mirar, ¿m? Del punto de vista teórico y del punto de vista de una planta. ¿Ya? Y son temas de tesis, ¿eh? Todo eso, dado que hay alumnos, les cuento, ahí hay temas que uno podría pensar y meter, asomar la nariz acá, ¿m? Y son temas interesantes. Ya, el artículo de optimización, nosotros trabajamos con el doctor Paul Bosch, lo conocemos hace muchos años, es un académico de la Universidad del Desarrollo. Él eh, es un académico que es experto en modelamiento matemático, es un ingeniero, es un doctor en matemáticas, ¿no es cierto?, en esa área, y trabajó con Roberto y conmigo, ¿no es cierto?, en este problema de optimización el tema litio, ¿ya? Era el problema de pozas solares. Y básicamente es un modelo de este tipo, o sea, tú tienes pozos, muchos pozos, con ciertas químicas, caudales, o sea, con requerimientos, composición, el otro requerimiento que pusimos es caudal, costo, ese tipo de cosas, y llega a unas pozas intermedias, si tú quieres, de acondicionamiento, que son menos. Uno podía definir no sé cuántos pozos, cuántas pozas intermedias, qué requerimientos tenían, y cómo ellas suministraban salmuera a las pozas productivas. Es un problema de optimización, pero el ingeniero matemático necesitaba, ¿no es cierto?, de la ciencia para
de la componente, digamos, teórica, y a su vez nosotros necesitábamos al matemático, ¿ya? Porque son problemas que conviene enfrentarlos en forma multidisciplinaria, ¿ya? Y nos fue, yo diría, bastante bien, se logró un modelo matemático, está en ese artículo reportado, lo pueden buscar, o nos pueden pedir el artículo, ¿ah? Nosotros se los podemos hacer llegar, ¿ya? Fue publicado ahí hace poquitito, ¿eh? Bien, otro problema es el de impregnación in situ. Este es un reporte que estamos mandando al Scientific Report de Nature este año. Está en revisión, está en las etapas finales de revisión. Ya, y tiene que ver con la impregnación in situ de salmuera saturada en halita. Ya, el problema de impregnación que yo les comentaba que es interesante en bichofita, bueno, en halita también por los balances de masa, es digamos, cuánta salmuera retiene la sal alita, dado su distribución de tamaño. ¿Ya? Y básicamente uno genera un modelo matemático que da la impregnación. Acá yo definí algunos tamices, ¿no es cierto?, que dan rangos de tamaño partícula. Para aquellos estudiantes que han visto conminución y sistemas particulados, van a entender que eso se vincula con este problema y se genera un modelo matemático que predice en función de estas distribuciones de tamaño de partícula que eran definidas, ¿no es cierto? Y dadas, nosotros armábamos las muestras en forma artificial, ¿no es cierto? Con sal tamizábamos y generábamos estas distribuciones de tamaño, luego definíamos los porcentajes de cada sal, su presencia, digamos, y finalmente veíamos cuánto podía impregnar. Se llenaba, digamos, un recipiente que contenía una cantidad fija de sal en distintas, digamos, a, a una masa fija, y se veía cuánto impregnaba en peso, ¿no es cierto?, la salmuera que estaba saturada en halita, entonces no podía disolver la sal, ya esa era la gracia, que no pudiese disolver y cambiar la granulometría, ¿ya? Y si lo hacía, es tan lento el proceso que era un buen registro, digamos, de tamaño. Ese modelo era algo como esto, uno ajustaba parámetros y describía básicamente cómo respondía la impregnación de la sal en función de las distintas mallas. Y se modeló básicamente en los tamaños de interés de sales que son productivas, ¿no? Pensando en Atacama, ¿ya? Puede ser que en otros salares haya otras distribuciones y uno tendría que ver si el rango de tamaño es adecuado. ¿Ya? Pero esta respuesta es una de las muchas curvas de nivel que puede generar, ¿ya? En términos de ese artículo. ¿Ya? Otro artículo bueno es de Mercado Litio. Acá el investigador, digamos, es una tesis de Daniel Álamo, de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad San Sebastián. Él trabajó con Bárbara, ¿ya? Pero estuvimos, ¿no es cierto?, algunos docentes acompañando a Bárbara. Ella es era la cabeza, digamos, de este equipo porque su tema, digamos, el mercado exportador, ¿ya? Y ella es experta en variables econométricas, pero necesitaba el contexto minero, ¿ya? Lo mismo hicimos con molibdeno. Acá hay otro estudiante que es Ricardo Donoso, es un estudiante de industria, y ahí también trabajamos con Bárbara y con Blamir Muñoz, en este caso, en el modelo de molibdeno, ¿ya? Eh, es más antiguo, ¿ya? Este es un artículo relativamente reciente, se publicó hace poquitito, ¿ya? 2020, es de Luciano Altamirano, también un estudiante de Ingeniería Civil en Minas, tiene que ver con su tesis, y es un problema de lixiviación de una mezcla alita-silvita, pensando en estos acopios que tienen remanente silvita, o sea, KCl, y que puede ser sal de descarte, pero a veces tienen leyes atractivas de KCl y uno podría ver una manera inteligente de lixiviar y recuperar KCl, dado que es más soluble que la halita. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que se hace, y se tiene un montaje, ¿no es cierto? Nosotros esto lo hicimos en la universidad, tenemos columnas de lixiviación, tenemos sal NaCl-KCl que compramos, y digamos, mediante una bomba, ¿no es cierto?, en una columna que es como de 2 metros más o menos de altura, generamos una solución saturada en halita y que lixiviaba este KCl.
básicamente todo está en un salar, hay soluciones saturadas en halita, están estos acopios, así que experimentalmente y una columna de 2 metros yo diría que es casi piloto esto, ¿ya? Por las dimensiones, en general las columnas de lixiviación son de 40 centímetros. ¿Ya? Y nosotros damos el registro y se ve la recuperación y es bastante buena, ¿ya? O sea, cierta razón de lixiviación recupera ya con poquitito, digamos, en un 90% de potasio, o sea, es bastante rápido y es interesante, digamos, si hay producción de KCl, el poder ver si en el diseño de planta uno considera recuperar o no de estos acopios que en general van a botadero, ¿ah? Y no se recupera. ¿Ya? En potenciales de interacción, esta es una línea que viene desde el doctorado mío con Roberto. Yo me metí en cristales iónicos, es una de las razones por la cual fui a dar al salar de Atacama, que era el problema de sales. ¿Ya? Los cristales iónicos son sales, y en general estudiamos el problema de interacciones moleculares. Recientemente publicamos ya en Nature, ¿no es cierto?, en Scientific Reports de Nature, este artículo en 2019 que se desprende de esos trabajos. Hemos hecho varios a lo largo del tiempo, ¿ya? Hemos ido cambiando los cristales. Básicamente uno teniendo la celda cristalina puede, usando, ¿no es cierto?, algunos cálculos yo diría, propios de modelos físicos, son los potenciales de interacción, son bajo un modelo que se llama Born-Meyer-Buckingham, que es el que está acá, ¿no es cierto? Tiene una parte culómbica, un término Van der Waals y un término repulsivo, que es el potencial de Born. Ve la interacción de este ion con todos los iones vecinos. Esta es la celda unitaria de las elpazolitas, que es un tipo de cristal iónico, ¿ya? Está compuesto de cesio, lantanio, cloro, sodio, y uno básicamente extiende este cristal con muchísimas celdas unitarias, no sé, radios 50, 100 celdas en todas direcciones, eso da cientos da miles de átomos, ¿no es cierto? Y son interacciones que evalúan el potencial de cristal, ¿ya? Es lo que se llama la energía reticular. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve eso? Pues, sí, esa es la pregunta razonable. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve estas cosas? Bueno, uno usa ciclos termoquímicos de von Haber. Básicamente usa lo que le enseñan a usted en química general, estas cosas de potenciales asociados a sublimación, a disociación, potenciales de ionización, en electroafinidades, y acá la energía reticular que uno calculaba del problema anterior, ¿no es cierto? Este potencial que está acá, este término que está acá, y uno obtiene el calor de formación de ese cristal en forma teórica. Y uno puede preguntar nuevamente, bueno, ¿y para qué sirve eso? Sirve para hacer los balances de energía si usted no tiene el calor de formación de un cristal. Entonces, cualquier cristal iónico básicamente que tiene una estructura definida cristalográfica, podemos, ¿no es cierto?, por medio de este método, obtener su calor de formación. Y son artículos de termodinámica, ¿ya? Y básicamente si uno conoce la celda unitaria y conoce, ¿no es cierto?, esta información, que en general está, ¿dónde está la dificultad? Bueno, en obtener algunos parámetros que están asociados a estos términos al potencial repulsivo, qué sé yo, el A sub IJ, el Rho sub IJ, los términos C sub IJ de Van der Waals. Esto no es problema porque es solo estructural, depende solo de la celda unitaria, ¿ya? Pero esto que está acá es a veces parámetros que hay que obtener, ¿ya? Y depende, es interacción de un átomo con otro átomo. Entonces ahí eso restringe un poco el cálculo, pero en general en muchos casos se obtiene. Y otro artículo que está en desarrollo lo estamos haciendo con Victoria Anza, ¿ya? Es a propósito de la tesis de Juan Pablo Keupil, ¿ya? Y ahí está, digamos, está participando Blamil, Luis y Roberto, que son académicos de la Facultad de Ingeniería. Y el objetivo de esto es obtener otro tipo de parámetros que son los calores ¿no es cierto?, específicos a presión constante,
¿ya? En realidad son los calores específicos porque ustedes saben, CPI en general se aproxima a CB, a C, si es un líquido, un sólido, ¿ya? Pero lo reportamos como CP aquí, ¿ya? Y digamos, ¿y qué uno obtiene? Bueno, en general está tabulado datos experimentales aquí, ¿no es cierto? Y lo que se está haciendo es ubicar la función analítica CP. ¿Por qué? Porque esto es integrable, pues. Los datos experimentales en general no lo son. Y uno cuando hace cálculos en energía integra CPDT, pues. O sea, ese es el dato más útil. Además es más fácil interpolar porque uno evalúa la integral. Acá tiene que empezar ahí, se fija en no lineal, entonces complica. Y acá Victoria, digamos, está manejando ese problema y reportó varios de estos resultados, en particular para qué especies, para aquellas que son de interés en la metalurgia del cobre. ¿Ya? Y de la misma manera uno podría tomar para otras metalurgias y reportar esto, que este dato es útil para hacer balances de energía. ¿Ya? Entonces, son datos importantes, ojalá expresarlos de esa manera, y muchas veces uno estudiaba tablas termodinámicas y venían todos los datos reportados con números en tablas, ¿ya? Y la verdad es que creo que es más inteligente reportarlo como funciones analíticas, ¿ya? En tierras raras también trabajó la tesis de Felipe Hernández, también él es un tesista Roberto, yo también colaboré ahí, ¿no es cierto?, en esta tesis de Felipe. Roberto más bien guió este trabajo en términos de lo que significan las tierras raras, donde él es experto, ¿no es cierto? Y también logramos publicar ese artículo el año pasado de Felipe, ¿ya? Que es otro tesista con el que trabajamos, ¿ya? Y se enviaron recientemente al Instituto Ingeniero de Minas de Chile en su 70ª convención trabajos de zeolitas y de educación, ¿no es cierto? Zeolitas acá hay una combinación de estudiantes y de académicos, ¿ya? Y de hecho Sergio Moreno es la tesis de Sergio Moreno, que es un alumno que egresó el año pasado. Acá, digamos, para poder acceder al IMCH hay un referato, entonces estamos muy contentos que hayan aceptado los trabajos y son temas que, como ustedes verán, no necesariamente relacionados a cobre, que muchas veces es lo que se lleva, ¿no es cierto?, el interés en estos simposios, ¿ya? En los congresos, ¿ya? Entonces, es a mi juicio estamos metiendo la nariz con otros temas y creo que eso es bueno, ¿ya? Y lo mismo hay reflexiones en educación superior, también calificó, ¿no es cierto? Y hay otros trabajos ahí, yo presento en los que está mi nombre, digamos, a propósito, lógicamente ahí trabajó Mónica Vázquez y trabajó Vladimir Muñoz, ¿no? Con estudiantes también en algunos casos. ¿Ya? Y está también un trabajo de Marco Alfaro, es el otro, ¿ya? Que también es de nuestra casa de estudios. En Inglo Mayor, bueno, ahí ustedes pueden encontrar información nuestra, es una revista que lleva varios años, es un esfuerzo de Roberto, yo lo he tratado de acompañar, es una revista electrónica que la verdad financiamos nosotros, y creo que ha crecido, yo estoy contento con los invito a que la vean, tiene varios volúmenes y es un trabajo internacional, ¿ah? No solo es de chilenos, entonces los invitamos ahí a que lo vean. ¿Mm? Bueno, y eso es lo que les quería mostrar y tenía preparado para ustedes hoy. Yo sé que me alargué un poquitito, pero No, está bien. Bueno, yo creo que es el momento de dejar que Andrés descanse un poco y al mismo tiempo agradecer su gentileza y amabilidad. Y yo creo que vamos a estar en contacto para que sigamos trabajando en temas mineros que tengan que ver con la Universidad de San Sebastián, específicamente con la carrera de Ingeniería Civil de Minas. A mí me interesa mucho que los alumnos sepan lo que hacen sus profesores y al mismo tiempo los alumnos se conecten al mundo de la investigación. Sin eso, la verdad es que se puede hacer absolutamente nada.
Bueno, yo le agradezco a todos ustedes su presencia y le agradezco a Andrés. Yo, Roberto, estoy Sí. poniendo en el chat por si hay alguno de los invitados desea escribirme algo Ya. en relación a la charla, porque que tenga alguna consulta que quiere que le conteste en relación a esto y de manera que me pueda contactar, ¿ya? Ahí le voy a Bien, dejar mis 2 correos de contacto. de acuerdo. Ahí quedó en el chat. Bien, entonces procedemos a dar por terminada esta etapa. Le doy las gracias a Andrés nuevamente. Gracias a ustedes que se conectaron y recuerden que el día sábado tenemos un webinar a las 9 de la mañana que va a dar Marco Antonio Alfaro y que es un tema que es muy relevante para la gente que trabaja en minería. Así que por favor yo les ruego que se conecten y vamos a hacer todo lo que nosotros podemos hacer para mostrar lo que estamos haciendo. Así que buenas tardes y los dejo. Hasta luego. Y la grabación va a estar disponible en Facebook, va a estar disponible en LinkedIn y claramente va a estar disponible en YouTube. Así que el enlace se lo voy a mandar a todos. Después de esto yo lo subo inmediatamente. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y bueno, le agradezco a Miguel Herrera que nos ha ayudado un montón en todo este tipo de difusión, en su afiche. Y ha hecho un gran trabajo, así que estamos muy agradecidos a él y bueno, toda la gente que ha colaborado. Eso sería todo y buenas tardes. Hasta luego. Chao, muy amable. Muchas gracias. Muchas Ya. gracias, profesor, y muchas gracias a la audiencia por la paciencia. Gracias. Chao.